Hola y bienvenidos nuevamente sean todos a un episodio más del Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión vamos a darle continuidad a algo que en las redes sociales todavía sigue muy vivo y es el hablar de el cambio de nombre de Tongil, del patrón número 24 en el taekwondo, de Tongil a Changhong. Ya había hablado de esto en el canal y expuse varios puntos, pero dado a que se sigue hablando del tema y han salido otras cosas y que me han llegado otras cosas, vamos a darle continuidad a este tema. Así que sin más preámbulos, nos fuimos. Bien, vamos a hacer, antes de continuar, gracias por estar aquí. Siempre lo digo al final, pero aprovecho de decirlo ahora. Gracias por estar aquí. Acuérdese de suscribirse. Hay mucho material en español. Casi siempre hay mucho material en inglés algunas veces y sí, a veces en este canal hacemos material en inglés también, pero siempre YouTube tiene los captions, los subtítulos, así que yo pongo siempre, si hago algo en inglés, pongo los subtítulos en castellano y si lo hago en castellano, pongo los subtítulos en inglés, viceversa. Así que para que todos lo puedan disfrutar. En esta ocasión, la vez pasada no estaba muy seguro, yo hice mi pregonación de lo que pensaba por qué habían cambiado y yo rápido dije que tenía que ver con Corea del Norte y, y pues al pasar de unas semanas luego, pues lamentablemente, porque no es algo que a mí muchas veces no me gusta estar en lo correcto, ni muchas veces me gusta tener la verdad. Como en esta ocasión, dije que Corea del Norte era el único país que le convendría hacer este cambio, más nadie. Y pues sí, al parecer tiene que ver con eso. Vamos a compartir la pantalla aquí para que ustedes vean, para que vean este documento. Sale un documento donde nos habla, y voy traduciendo, este es el monumento de la unificación en la calle Tonil. Así que esto es un ícono, o era un ícono, vamos a eso en breve, en Corea del Norte. Yo tuve la fortuna de estar ahí, de verlo con mis propios ojos y es un monumento impresionante. Monumento impresionante como la mayoría de los monumentos así en la ciudad de Pyongyang. Como dice aquí, el arco de la unificación en la carretera Tongil, eso fue tomado en el 2018. Dice acá, Corea del Norte parece haber demolido el enorme monumento en Pyongyang que simboliza la esperanza de unificación con Corea del Sur. Según las noticias de Corea del Norte, eh, el análisis que se hizo de la imagen satelital, luego que el líder Kim Jong-un, el actual presidente, ordenara que fuera removido temprano este mes. ¿Okay? Esto es de enero. Este comunicado dice, tiene fecha de enero. Así que para enero o para febrero, ya esto, bueno, sí, la foto es de agosto, pero el comunicado es de enero. Así que a principio de año ya se había mandado a tumbar este monumento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Ok, seguimos. Dice, este movimiento aparenta ser intencionado con enviar una señal fuerte, ambamente doméstica para la audiencia doméstica, la local, y las autoridades en Seúl, o sea, aquí, Corea del Norte, perdón, Corea del Sur, Seúl, de que Kim, el presidente de Corea del Norte, seriamente está dictando una política, dictando no, perdón, está rechazando, ups, mira, aquí salió algo más.
Pues vamos a eso ahora. Está dictando y aboliendo una política de paz y unificación con el sur. ¿Sí? Dice, el monumento de 3 caracteres, vamos a ver acá, de tres, para la reunificación nacional, aparece no existir en Planet Labs, que es donde, como si fuera un Google Earth. Esto está en medium resolution, en esta imagen, tomada el martes en la mañana, aunque es incierto precisamente cuándo o cómo fue, fue quitada, demolida de ese lugar. Y aquí está la imagen satelital donde no se encuentra ese monumento. Yo me di a la tarea de ir a Google Earth y pues ya saben que Google Earth no siempre se actualiza tan seguido y de Corea del Norte pues no tanto. Y la última vez que busqué aparecía. Pero vamos a hacer eh, reunification monument. Bueno, no puse de qué país, vamos a ver dónde nos tira. Nos tiró ahí a Camerún. Vamos a poner aquí DPRK. Ahora sí nos volamos. Vamos a mover esto para acá. Ok, ahí estamos. Esto está en 3D, pero si lo ven, este es el monumento. A ver si puedo cambiar la imagen. Un poquito para que se vea mejor. Así. Ups. Aquí está. Y pues se ve la imagen del monumento, aunque el monumento, debo decir que, como lo pueden ver, se ve como, estos son imágenes satelitales y esto es como que puesto acá, no sé si, no recuerdo ahora cómo cambiar la vista, Earth, Sky, el estilo de cómo, no, de, si hay un estilo que se puede ver, View, Status, Show Navigation, Atmosphere, Zone, Water Surface. Bueno, pero de todas formas, eh, aquí aparece el monumento, lo pueden ver, pero no tomo mucho en serio esta foto en el sentido de que el monumento como que tal está en 3D. Eso puede ser puesto acá por Google. Pero si tomamos la imagen como tal, que la foto satelital es todo lo demás, esto no es foto satelital. Pues en fin, esta foto que sí es satelital, pues no sé si la podemos abrir, pero se va a ver mal. No se puede abrir más. Pues al parecer no está. Al parecer no está. ¿Y qué más tenemos por aquí? Dice, fue vista por última vez de pie en enero 19. En enero 19. Podría haber sido removida desde enero 22. Aunque, aunque la imagen ese día pues estaba hazy. O sea que no, estaba brumosa. No se ve bien la imagen. Dice, Kim llamó el monumento eyesore, o sea, que significa como dolor de ojo, dolor de vista o difícil de ver. En la Asamblea Suprema de la gente, del pueblo, el 15, en enero 15, y ordenó
que fuera removida completamente. Eh, para eliminar completamente tal concepto como la reunificación, reconciliación o amistad entre las personas, entre los hombres, de la historia nacional de nuestra república. Este monumento, alrededor de 100 pies de alto, 30 metros, 200 pies de ancho, 61.5 metros de ancho, se posiciona arriba, arriba Tonil, o sea, aquí arriba, que dice Tonil, Tonil Unification Street, la calle de Tonil, en el suroeste de Pyongyang. La autopista que lleva a la capital de Quezón, desde la capital hasta Quezón, atravesando a Corea del Sur. Completada en el 2001, presenta dos mujeres, una de cada Corea, aguantando un emblema que, que demuestra su vestimenta, el hanbok tradicional de la península de Corea. According to now, bueno, hay una página que fue borrada de Corea del Norte y un website. Demuestra o exalta que los coreanos son homogéneos, una nación homogénea, con un solo territorio, la misma sangre, un mismo lenguaje desde tiempos antaños. Y que todos los hombres, los compueblanos, deberían turn out into the struggle, que no haya más peleas para na- la, la reunificación del país, según acorde con los tres caracteres que dice la página. Y aquí tienen la imagen del dobok, o el hanbok, perdón, el hanbok de los coreanos, o las coreanas en este caso. Este es el tradicional. Y aquí tenemos el monumento, ¿sí? Y sigue por ahí, etcétera. Déjame ver si hay algo que nos compete a nosotros. En fin, puede ver este artículo. Aquí arriba tiene la, la dirección y yo lo puedo poner en la descripción si quiere leerlo detalladamente. También por acá hay un video que básicamente dice lo mismo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ves? Que reporta que el monumento lo van a demoler. Sí, básicamente lo mismo que acabamos de leer, pero en un video de algún noticiero en algún lado. Pero sí, como lo tienen. ¿Y por qué el camino marcial? ¿Por qué Castillo está hablando de todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, las artes marciales en el Taekwondo ITF? ¿Qué tiene que ver? Porque lo que hablamos anteriormente era que el cambio del nombre Tongil, yo estaba casi seguro que eso tiene que ser Corea del Norte el que quiera hacer ese cambio. No podría pensar ningún maestro alrededor del mundo que estuviera pensando en hacer un cambio sobre eso, sobre ese patrón. Y como vemos, ahí ve que, que va consono con la política de Corea del Norte, y de casualidad viene la ITF, que tiene a Corea del Norte como uno de sus países, a hacer el cambio de Tongil. Quitan Tongil del país, el monumento Tongil lo quitan del país, y esa ITF que está vinculada a Corea del Norte quita el nombre de Tongil de, de su arte. Casualidad, no lo creo. Quiero también compartir con ustedes para que vean cuando yo tuve la oportunidad de ir a, a este monumento, y aproveché para hacer el patrón
de Tonil. Claro, aproveché de hacer el patrón de Tonil. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir un momentito por aquí. Vamos a darle share. Y vamos a YouTube. Vamos al canal de YouTube de ICAMPR. Importante, importante aquí. Suscríbanse, ICAMPR, Instituto Castillo de Artes Marciales Puerto Rico. Suscríbanse, denle a la campanita para que esté siempre atentos a lo que está por pasar. Vamos a ver este monumento, haciendo tonil. Aquí estoy yo haciendo el patrón tonil, justo al frente del monumento tonil y la carretera tonil. En ese entonces yo no era sexto dan, era quinto, pero como sabía que iba a visitar este monumento, pues yo quería aprenderme la forma para cuando llegara a ese monumento poder hacerla. Así que yo, sin permiso de nadie, me autoenseñé tonil. Así que excusan los errores, cualquier cosa, porque yo me la aprendí de camino. En el avión estaba viendo los videos y leyendo las descripciones para poder aprendérmela y poder tener este recuerdo. Y ahí, pues, como ven, pues estoy haciendo tonil, creo que tengo una gorra, ¿sí? Pero lo importante de esto es eso, que pues tuve, si es verdad que tumbaron ese monumento, que ya no existe, pues por lo menos tuve la dicha de tener estas imágenes, que aunque no son las mejores, no tiene la mejor calidad porque no me permitieron introducir al país una cámara que yo tenía de video de alta definición, no me lo permitieron, pues estoy ahí tomando eh, ese, ese vídeo, ese vídeo con baja resolución que era la cámara que me dejaron pasar. Bueno, ahí lo tiene. Eh, ¿Qué les puedo decir? Eh, hay, hay maestros y hay federaciones y hay personas que están criticando este cambio de tongue, que eso es otro tema, que, que están gritando, que están señalando este cambio del nombre de tongue. Y aunque, sí, aunque estamos de acuerdo, yo creo que el 99% de las personas en el mundo no está de acuerdo con el cambio de tongue a Chanjón. Sí hay personas que no tienen moral para hablar de este cambio. Por ejemplo, yo estoy en una organización donde a Yuche la cambiaron por Kodán, pero yo no la cambié, yo no la cambié. De hecho, estoy en contra. Yo no la cambié y tampoco me gusta que hayan hecho ese cambio. Entonces, yo me quejo del cambio de Tonil, igual como me quejé y me quejo de Yuche, igual, del cambio de Yuche, me quejo igual. Pero hay personas, una persona, por dar un ejemplo general, una persona que hizo, la persona que hizo el cambio de Yuche a Kodán, no puede criticar el cambio de Tonil a Chanjón. De hecho, en mi opinión, mucha gente puede decir, es que el cambio de Tonil es peor. Sí y no. Y en la parte que yo creo que no, que la de Yuche es peor, es porque estás tomando el nombre de Kodan de una forma que ya existe, que está documentada en uno de los libros del general. Eso sí que es, ¿ok? Sí que por esa parte creo que el cambio de Yuche a Kodan es peor. Porque lo único que hace eso en el mundo ITF es confundir las personas. Porque las personas pueden conseguir un libro del general y ver que Kodan existe. Y puede coger la enciclopedia de Taekwondo y ver que Kodan no existe. Eso es más confuso. Ahora, Tonil y Chanjón sigue siendo malo, pero por lo menos no llamaron a Tonil Dangun, no llamaron a Tonil Kodan o Yunam.
Pusieron un nombre en honor al general. Darle honor al general nunca es malo, pero como lo dije en el otro video, el general se le da un... Tú no le puedes dar honra a una persona borrando su legado o cambiando su legado. Así no se le da honra a las personas. Así que este mensaje va para esas personas que sí son responsables de los cambios, que han cambiado el legado del general, por la razón que sea. A veces son razones meritorias, pero las has cambiado. Y criticar a las personas que cambiaron a Tongil, porque no tienes la moral, no tienes la moral para cambiarles, para criticarla o para ver la paja en el ojo ajeno. Ah, porque la excusa tuya es buena, la del otro no. La mía es la que vale, la del otro no. No. Mire, yo escuché también un comentario de una persona, pero si tú no eres de esa federación, no te afecta. Y lo dije también en otro podcast. Sí, mi gente, ¿cuándo van a entender que sí nos afecta a todos? Quizá no nos afecta directamente, quizá no nos afecta que yo tengo que decir chanjón cuando en mi competencia yo haga tone in. No es de esa no es la única manera que afecta las cosas. Afecta las cosas porque en la manera que cambiemos el legado del general en diferentes ITFs, hoy uno está aquí, el otro está acá, este maestro vinca para acá, este estudiante va para acá, este instructor va para allá, y a la hora de la verdad, todo el mundo más confundido, perdido, aceptando cosas que no están de acuerdo. Cuando hacemos los torneos abiertos, cuando yo veo los torneos abiertos de ITF, acuérdense que este grupo dice, dice Kodan, no dice Yuche. Mira, acuérdense que este grupo grita, y no le quiten puntos por gritar, porque ellos gritan. Mira, este grupo, este paso que era brincando, pues ahora es con un paso, no brincan. Entonces, cada vez que siguen pasando más las cosas, va a llegar a un punto que son tantas las diferencias que no vamos a poder competir entre nosotros. No nos vamos a reconocer, vamos a ser completamente artes distintos. Claro, esto toma tiempo, pero cuando el general murió, el primer año que el general murió, éramos todos iguales. 20 años, 22 años después, no somos iguales. De aquí a 20 años vamos a ser más distintos. Y eso no debería de ser. Eso no debería de ser. Y las personas que son dentro de Viena, que se enoja que los de afuera digan algo, miren, mi gente, lo estamos haciendo hasta por su propio bien. Porque a usted no le conviene que Tongil se cambie chongón, no le conviene, créame que no le conviene, usted le sabe, no le conviene. Para que muchos no se atreven a abrir la boca, pues los de afuera lo abran. Pues mira, si los de afuera abren la boca, pues dele las gracias a lo que tiene que hacer, pero no los critique porque no es malintencionado, es para que se mantengan. Lo que puedas hacer, hacerle o no hacerle caso, pero no la cojas con las personas que genuinamente van contra esos cambios ridículos, ¿sí? Y mucho menos te vayas a enemistar con gente por líderes del ITF que no componen nada en su vida. Eh, Así que todas las ITF han cambiado cosas. Y yo creo que dentro de que todas las ITF han cambiado cosas, pues nadie tiene un standing moral muy alto para estar criticando a nadie. Pero habemos personas como yo, que yo no soy responsable de ninguno de esos cambios. Pues yo critico, pues yo no he cambiado nada del taekwondo y si mi organización me pide que haga este cambio, pues lo hago porque la organización me lo pide, no porque yo voté a favor de eso, no fue mi idea, no fue que yo quise, no es que yo lo digo a los cuatro viendo, esta es la mejor manera que cambiemos esto. No, lo hago porque si no, pues no puedo competir. Pero, pero en mi doyan y en mi diario vivir mantengo las cosas como en general y por eso creo que tengo ese standing moral de poder señala este tipo de cosas porque yo no estoy a favor de ningún cambio que el general no haya hecho técnicamente, porque hay unos cambios que son eh, que quizás no dañan el legado del general eh, en competencias y cosas así, pero el legado del general, su técnica, pues yo no estoy a favor de que se cambie nada. Eh, Pero hay personas que he visto que demonizan el cambio de Tonguín cuando aplauden otros cambios en su federación y pues no, ahí no hay la moral. Eh, Nada, quería compartir esa evidencia que encontré
Le pongo aquí el enlace, aquí abajito el enlace para que pueda ver la noticia completa, la pueda leer con calma y ver que pues mis sospechas eran ciertas de que Corea del Norte, por problemas políticos, afectó el taekwondo ITF, que eso es mire, hay gente que me va a olvidar esto. Hay gente que ha dicho, pero es que Corea del Sur controla la WTF, el taekwondo olímpico. Ajá. ¿Cuál es la comparativa? Taekwondo WTF es de Corea del Sur. Que Corea del Sur controla WTF es normal porque es de Corea del Sur. Pero el Taekwondo ITF no es de Corea del Norte, que hace otro país controlando la ITF que no es de su país. La IT. Salud. ¿Cuándo van a entender que el Taekwondo ITF no es de Corea del Norte? Nunca lo fue. Y esto no es que estoy en contra de Corea del Norte. Los respetos, son tremendos taekwondoístas. Eso es aparte. El que tú seas tremendo en algo no hace que tú cambies la historia. La historia es que el taekwondo ITF no es de Corea del Norte. Así que la, la crítica que hacemos muchos de nosotros de que Corea del Norte controlando a la ITF es porque es un país extranjero controlando un deporte que no es de ellos. Cuando olímpico es de Corea del Sur, siempre lo ha sido, las sedes están ahí, que el gobierno de Corea del Sur controle el WTF de alguna manera, es totalmente normal. Que pienses que yo pensaría que debería ser más independiente, que eso es otra cosa, pero es normal que pase porque eso es de ellos, eso sí es de ellos. Pero que venga República Checa a controlar el taekwondo WTF, o que venga Canadá a controlar lo que se hace en la WT, no tiene sentido. No tiene sentido. Y más si me viniendo de Corea del Norte, un país que es tan inconsecuente en el sentido mundial. Yo quiero saber, fuera de las competencias, fuera de las competencias, ¿a qué coreano del norte usted se ha encontrado en un crucero? ¿A qué coreano del norte usted se encuentra en unas vacaciones en Disney? ¿A qué coreano, digo Disney, pero en cualquier parte? ¿A qué coreano usted encuentra en un IIC, en un curso de instructores que se den en Jamaica? ¿Va a haber un coreano del norte? ¿Va a haber un coreano del norte en un IIC que se dio en España? Esa gente es tan inconsecuente en el mundo, solamente salen para los campeonatos oficiales, sean mundiales o el asiático. De ahí en fuera no los vas a ver en ningún lado. Pues es un país tan inconsecuente en el mundo de ITF que lo ves en la minoría de los eventos, en la minoría, bien minoría, en dos eventos nada más los ves. Cada cuántos años. Va a dictar lo que se hace ITF, pero ¿verdad? Ya eso es entrar en otro tema. Pero en fin, no, no, no veo en la mente cómo eso pueda tener mucho sentido. Bueno, el sentido que tiene, pues obviamente, lo que dije en otro podcast, vea todos los podcasts aquí, si no lo ha visto, véalo, en el playlist del Camino Marcial, el podcast. Acuérdense que está el Camino Marcial, el show, el original, que es mis viajes, mis vivencias, mis entrenamientos con diferentes maestros, y, y el podcast que vamos a hablar de estos temas calientes. Digo, hablamos de temas también tranquilos, pero ya usted sabe, en la ITF siempre hay temas calientes de vez en cuando. Y véalos todos para que se ponga el día y me imagino que van a salir dos o tres más porque esto pique y se extiende, pero, pero es importante que esto se hable y se habla de un punto de respeto, porque yo estoy aquí dando mi opinión, yo no estoy aquí cogiéndola con nadie personal, atacando, que esta gente... yo no estoy llamando al odio, no estoy llamando a la violencia, lo que estoy llamando es a la cordura, lo que estoy llamando es que reflexionen y que comparemos la historia y los documentos y la data que hay. Y después usted sigue con su manera de pensar y toma las decisiones que tenga que tomar. Pero nadie me puede decir a mí que si tú cambias logo, si tú cambias uniforme, que si tú cambias técnica, si tú cambias reglamento, si tú cambias hasta la corbata que se ponen los maestros, si tú cambias todo eso, inventas una ITF nueva que nunca existió, porque una cosa es
cambiar lo existente y otra cosa es crear nuevas cosas que tampoco existían. Entonces, cuando tú haces en tu propia burbuja un montón de estas cosas y vienes y tiras ese flechazo de nadie, esto está mal, estos cambios están mal, pues, ¿de qué estamos hablando? Y los respeto a todos, yo respeto a los maestros. Lo que pasa es que a veces hay unas maneras de pensar que no puedo entender y que no puedo aplaudir, pero eso no quita que siga respetando al maestro, que si es una persona que es mi amiga, siga siendo mi amiga, pero vamos, he visto muchos cometer ese error. Muchos tenemos, los que tengan techo de cristal, ¿sabes? ¿Cómo es posible que una persona que ha hecho 30 cambios le diga, estás cambiando eso está mal? Eh, es- suena hasta burloso. Pero nada, los dejo con eso por el momento. Ya sabes que suscríbanse, denle me gusta y toda la cuestión para seguir llevando la información a quien tenga que llegarle y seguir en esta comunicación con todos ustedes. Así que pendientes que en 1 o 2 días va a salir otro más con otro tema que tengo muy pendiente ahí, que quiero que hablarlo con todos ustedes y pensar y ver qué ustedes piensan sobre el mismo. Así que gracias por llegar al canal de ICANN PR. También puede suscribirse al de la Institución Nacional de Taekwondo. eh, para los que quieran estar pendientes a lo que pasa en Puerto Rico como tal. Este es el canal de mi escuela y pues tengo más libertad porque es el de mi escuela, pues pongo lo que quiero porque es mi escuela. Pero en el de la INET, pues eh, más oficial, solamente para eventos y cosas que tengan que ver del taekwondo de Puerto Rico per se. Pero pueden suscribirse ahí también para que si quieres saber las cosas que hacemos en Puerto Rico, pues ahí las ponemos. Así que gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio del Camino Marcial, el podcast. Muchas gracias. Igual.